Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes en este su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de una querida invitada, de nuestra invitada, una querida amiga y muy conocida por todos nosotros, doctora Lolita Gutiérrez, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un gusto que esté con nosotros, es un placer tenerla nuevamente porque esta que es su casa, finalmente, comparte y le agrada, nos congratula el que pueda venir a compartirnos el trabajo que está realizando. En esta ocasión viene a presentarnos un libro. Así Cuéntenos, cómo, a raíz de qué nace este libro y cómo es que se fue desarrollando. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Nubia. Para mí es un placer estar aquí con usted en TV UGED, platicar sobre pues lo que hemos estado trabajando, y el día de hoy les quiero presentar un libro que se denomina Reflexiones epistemológicas en la investigación educativa, y este es un libro, es la primera vez, cabe mencionar, que yo me atrevo como a coordinar y a motivar a otros compañeros para elaborarlo, porque para mí era como muy inquietante en que en algunas instituciones de posgrado, o cuando yo leía algunos, en esa revisión de literatura, ¿no?, con algunos artículos de investigación, me daba cuenta de que muchos solamente se dirigen hacia el método, o sea, abordar el método que están utilizando, ¿no?, y la técnica. Pero entonces al momento de hacer todo el análisis, esa revisión, como que faltaba un punto, ¿no?, un nivel muy importante que para mí es un como nivel de abstracción, que es precisamente el sentido epistémico. Entonces me llamaba a mí la atención en el sentido de ver que en muchos programas de estudio, pues es seminario de investigación 1, seminario de investigación 2, etcétera, pero no percibía yo ese sentido epistémico. Entonces me ponía a pensar y digo, a ver, ¿no será como las matemáticas que le tenemos miedo? Y sí, no nos gustan las matemáticas, no nos gusta la física, todas esas ciencias duras, o qué está pasando, porque estamos como haciendo a un lado, o rehuimos lo que es la epistemología, que precisamente es pues quien nos da las bases, ¿no?, de donde se origina, claro, todo ese sentido de ver la realidad, de cómo surge el conocimiento, de cómo el lenguaje aparece en diversas comunidades científicas, y de las discusiones que habían entre estas comunidades. Entonces creo que pues por ahí fue ese sentido, ¿no?, de iniciar. Creo que es un punto de partida muy interesante, porque como bien dice, a lo mejor pueden ser 1 y 1000 razones por las que no se le da este sentido y esta importancia, esta parte de la investigación, pero a lo mejor también parte de ese desconocimiento o de esa malentendida aplicación del Así mismo es. método. Entonces, creo que es un apartado muy importante. Así que de alguna manera viene a fortalecer la investigación, viene a fortalecer el trabajo del investigador y viene a fortalecer los resultados, los hallazgos que presenta la misma investigación, ¿no?
Así es. Creo que uno de los puntos que platicaba con los compañeros que están dentro del documento y de la idea, todos son ensayos. Entonces, cuando platicábamos en esas reuniones previas, yo les comentaba de que en ocasiones en las mismas tesis doctorales, muchas veces lo que vemos es como un Frankenstein, ¿sí? Sí. De que, pues es que mi investigación, como es mixta, es cuantitativa y entonces pues por ahí voy a poner a Karl Popper y luego voy a poner a este otro autor, pero luego voy a poner a Lakatos, y entonces desde ese análisis decía, a ver, pero entonces tendríamos que discutirlo, porque no es lo mismo el planteamiento que hace, por ejemplo, Popper, al planteamiento que hace Lakatos. Pudiera haber cierta coincidencia en algunos aspectos, pero mucha diferencia entre cómo están percibiendo la realidad o por ejemplo, cómo se está analizando la parte de la estructura, de la parte del falsacionismo, desde toda esta aspecto que nos tendría que llevar a discutir. Entonces, la primera idea era, en estos ensayos, era precisamente hacer una discusión. Y un punto interesante era cómo se implica en la investigación educativa, haciendo énfasis, por ejemplo, en lo que plantea la nueva escuela mexicana. Sí, no, porque creo que de alguna manera es muy importante darnos cuenta que la perspectiva que tenga cada uno de esos autores, aunque todos trabajen la misma metodología, no es la misma y no está aplicada igual porque están contextualizadas de manera diferente. Entonces creo que sí es muy importante, o sea, que pudiese discriminarse el trabajo de cada uno de ellos para poder armarlo, como usted dice, el Frankenstein, o sea, que no sea nada más armarlo a pedacitos. Así es. Que no sea nada más incorporar las citas o las menciones de cada uno por tener parte del concepto como tal. Así o sea, no tomarlo como concepto, sino precisamente tomarlo como parte del mismo tema completo para la investigación, para el desarrollo completo de la investigación. Yo creo que si entramos en esta lógica de dar cuenta que hay 3 niveles de abstracción, tendríamos entonces que analizarlo desde ese sentido epistémico, ese sentido metodológico, y ese sentido técnico instrumental. O sea, todo tiene como una guía o una ruta, ¿no?, que todo investigador requiere seguir. Cuando platicaba con los compañeros, veía el interés que existía y por eso como que implicamos con la nueva escuela mexicana. No crea que hicimos un reborujo, no, en un primer momento era la epistemología, reflexiones epistemológicas en la investigación educativa. Pero luego empezamos a platicar y entonces decían, a mí me gustaría mucho tomar, por ejemplo, el enfoque crítico, ¿no?, de la escuela de Frankfurt, y me gustaría mucho hacer esa discusión rica con Adorno, con Höckenecker, con todos ellos, y dice, pero implicarlo en el sentido investigativo desde los aportes de la nueva escuela mexicana. Y entonces así como que pues se escucha interesante. Entonces sí, la justificación que decían era, sí, dice, lo que pasa es, dice que si vemos los principios, si vemos todo el sustento epistémico, por así decir, de la nueva escuela mexicana, pues trae ese trasfondo, ¿no?, de lo crítico. Entonces estamos hablando de la reflexión del profesor, de la identificación de problemas, de mejorar, de la transformación, y entonces ya otros decían, no, sí, pero es que también ese sentido de la comprensión,
O sea, imagínate llegar a ese análisis de llegar a la profundidad de los significados, de las percepciones, y entonces ya veíamos como que diferentes puntos de vista y pues dijimos, mira, pues suena interesante respetar. Entonces ahí no hubo una línea más que fuera un ensayo, se hicieran buenas construcciones, buenas discusiones y que todo se planteara con la investigación educativa. Y que finalmente pudiese lograr enfocarlos todos a la misma, a la epistemología, como bien lo comenta. O sea, aquí lo importante es de considerar todas las aportaciones desde la perspectiva de cada uno de ellos para poder fortalecer el mismo concepto. Así es. Eso yo creo que es lo interesante. Y pues bueno, o sea, se animaron muchísimos porque son alrededor de 12 capítulos. Yo dije, no, pues en esta parte epistémica no se van a animar mucho, ¿verdad? Y yo recuerdo que alguien me decía, es que si tú no te metes al análisis epistémico de la investigación, si tú no haces un análisis adecuado de los paradigmas, dice, siempre vas a estar así como que en la superficie. Y la verdad cuesta mucho, pero una vez que se va adentrando uno, le entiendes y dices, ya sé porque a veces se dificulta hasta redactar objetivos, hasta manejar el planteamiento, hasta esto, y es algo que yo agradezco bastante. Sí, no, creo que es una oportunidad muy grande para todos, ¿verdad? Así es. Me gustaría que continuáramos un poco, ahondando un poco más sobre esta parte del libro y sobre el desarrollo del mismo, pero ¿le parece si nos retiramos a una pausa cultural? Claro que sí. ¿Y ahorita regresamos? Con mucho gusto. Nos retiramos un momento a una pausa cultural y volvemos con nuestra invitada. Estamos de regreso con nuestra invitada, la doctora Lolita Gutiérrez, precisamente hablando sobre un tema muy importante, sobre un tema muy interesante y sobre todo que tiene un área de oportunidad muy amplia, dado que todos los que trabajamos en este ámbito de la investigación requerimos conocer y dominar de alguna manera todos estos aspectos de la epistemología que nos va precisamente a dar la fortaleza de la misma investigación. Así es. Para participar en este documento, bueno, todos son personas que están en el servicio de la educación, que se encuentran en diferentes niveles educativos, como es el nivel de educación especial, primaria, telesecundaria, bachillerato, superior, o sea, en todos los niveles. Y todos ellos son estudiantes de doctorado, ¿sí? De doctorado. Cabe mencionar que la coordinación de este libro cae en manos de la doctora Frine Monterramos y mi persona, y colaboraron alrededor de 12 compañeros. Ellos estudiantes del doctorado ahí en el Instituto Universitario Anglo-Español, y bueno, 3 que son 2 académicos y otro compañero de otra institución, del Instituto UBA. Entonces, todos ellos nos reunimos y empezamos a trabajar la idea, ¿verdad?, de este libro en la construcción de ensayos. Pero que tuvieran este sentido, ¿no?, del que estamos abordando. Entonces, fueron más personas, pero se conformó un comité. Este comité lo que hizo fue una revisión de los ensayos y de los criterios
para ellos, pues por así decirlo, se hizo una especie de rúbrica en donde pues ni la doctora Frine ni yo participamos, sino que fueran pues ahora sí que otra mirada, ¿verdad? Para que fuera más selectivo. Y más imparcial. Exactamente, y entonces se dio de esa manera, de 19 quedaron 12. Y cada uno es autor de uno de los capítulos. Cada uno es autor de los capítulos. Sí se trató de que no fuera por pares, sino que fuera único autor, individual. Sí, tenemos, bueno, pues a la maestra Leticia Campa, todos maestros, ¿no? Sheila Sujail, a Esaú Reyes, Ángel Insurriaga, Fernando Insurriaga, María Magdalena Rodarte, Elvira Berenice García, Inés María del Carmen Aguilar, Fabiola Guerrero, Rosa María Nájera Álvarez, Berta Moreno Saucedo, Cecilia Genoveva Castañón. Todos ellos abordaron diferentes capítulos. Digamos que estos capítulos abordan precisamente, algo bien interesante es que muchos se fueron más por la discusión, el análisis precisamente de lo que era la teoría crítica en la investigación. Entonces, pues bueno, a la vez era lógico, ¿no? Sí. Porque es un tema que ahorita principalmente en educación básica, media superior, pues es como que un tema emergente, por así decirlo. Entonces muchos abordaron sobre la teoría crítica de la enseñanza y la nueva escuela mexicana, como una alianza para la autonomía profesional docente. Entonces, como en este ensayo vinculaban mucho este aspecto y hacían referencia, dice, pues es que todo docente es un investigador. Sí, o sea, en realidad así es, ¿sí? Nada más que no, a lo mejor no lo hace con todos los requisitos. Exacto, a lo mejor la formalidad sí. o toda esa parte sistémica, ¿no? De la investigación, dice, pero en esta parte, desde este sentido, todos somos, ¿verdad? Claro. Hubo un tiempo que a mí me tocó como que colaborar cuando los evaluaban con proyectos. Sí. Y entonces así revisaba, o algunos compañeros me decían que si les daba una revisadita. Y entonces yo los veía y decía, ay Dios, pues esto está súper bien, si le pusieran esto y esto, o sea, estaría súper bien, o sea, entonces sí coincido, ¿no? Con esta persona, pero también hubo capítulos sobre lo que era la evolución y discusión epistémica y metodológica en la investigación educativa, otros sobre... le denominó paradigmas en diálogo, un análisis exploratorio del positivismo, del interpretativismo y de lo sociocrítico. Hace una discusión muy interesante. Otro que me llamó mucho la atención fue el de pioneros y herederos. La investigación-acción desde las perspectivas de Kurt Lewin y Lawrence Steinhaus. Desde el nombre, ¿verdad? Exacto, sí, como que son temas que llaman mucho la atención. Usted puede entrar a la página del Instituto Universitario Anglo-Español o nada más, ¿no? En internet poner sí. Reflexiones epistemológicas de la investigación educativa y poner mi nombre o el de la doctora Frine y va a aparecer. Entonces sí vale la pena. Hay otros sobre la hermenéutica desde el sentido del paradigma interpretativo, porque aquí hay una discusión interesante en cuanto a que hasta revisten de veras en artículos de cómo algunos lo ponen como sinónimos, cuando pues no, o algunos ponen hermenéutico interpretativo, pero como que nada se discute lo hermenéutico. Y hay un autor, Banman, me parece Banman, no recuerdo bien, y él trabaja lo hermenéutico interpretativo
en el ámbito educativo, pero de una manera tan fina y tan bonita que ahí como que es muy entendible. Y separando esas dos partes de la hermenéutica y de la interpretación. Así es, que sí se puede poner, pero vamos, es lo que decimos, se tiene que hacer una discusión y que hasta los objetivos, preguntas y toda la lógica te lleve desde esa línea. Sí. Ajá. Por ejemplo, cuando revisas que viene aquí sobre el paradigma constructivista, luego de pronto en la discusión como que todo nos lleva a la construcción del conocimiento, pero digamos desde un sentido piagetano y no el paradigma constructivista, pero desde la investigación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Gubal y Lincoln, a Remoasa, tenemos a Sandin, que te abordan de una manera muy interesante cómo el constructivismo se separa un tanto de la hermenéutica, de la interpretación, de tal, porque lo que le interesa son esas elaboraciones y construcciones que hacemos de la realidad, de la vivencialidad y de cómo interactuar, pero en el mundo de la investigación. Sin que cada una de ellas pierda sus características. Exactamente. Entonces, cada uno de estos capítulos, ¿verdad? Que bueno, pues nos llevaría mucho a abordar cada uno de ellos, por eso estoy solo nombrando algunos de ellos. Por ejemplo, hay uno que se llama Revoluciones epistemológicas del siglo XX, Dilthey y Bachelard, en la transformación del conocimiento. Y está muy interesante ver el análisis de Dilthey y de Gaston Bachelard sobre cómo abordan precisamente la forma en cómo vamos nosotros dando origen, construyendo y evolucionando en el conocimiento. Entonces, todos estos capítulos son interesantes cada uno de ellos y creo que nos deja huella. Y sobre todo van muy de la mano con la reforma de la nueva escuela mexicana, que es la que tienen que estar implementándose en nuestro sistema educativo y que de alguna manera hemos tenido ciertos, pues a lo mejor ciertos vacíos desde su aplicación, y esto de alguna manera viene a fortalecerlo, claro, viene a complementar y a darnos un apoyo para poderlo recuperar, ¿no? Así es, y sobre todo que se van a encontrar con personajes. No se puede entender estos paradigmas sin conocer a los personajes, porque cada uno de ellos, desde Augusto Comte, desde Schlickis, desde Popper, Lakatos, desde los anarquistas, desde todos los que vienen en la hermenéutica, con, no sé, Gadamer, todos ellos, al profundizar vamos entendiendo precisamente a estas grandes comunidades y por qué se desprenden, ¿no? Cada uno de los métodos, Edmundo Husserl, no sé, todos, ese es un mundo interesante que vale la pena conocer y aprender. La oportunidad. Ajá, así es. Sí, bueno, creo que es un aporte al campo del conocimiento muy valioso. Creo que de alguna manera viene a fortalecer el campo de la investigación, viene a fortalecer el trabajo de los investigadores y crear áreas de oportunidad, crear opciones de mejorar nuestro trabajo en el ámbito de la investigación. Así es. Finalmente yo sí quisiera agradecer a la línea editorial del Instituto Universitario Anglo-Español y también la colaboración editorial de la Unipol y de la Universidad Politécnica, al ingeniero Fragoso, pues agradecerle, ¿verdad? El creer, ¿no?, en este libro. Claro, ¿no? Y finalmente yo creo que todos ellos de alguna manera conforman parte de esta producción y fortalecen el trabajo que está realizando en sus instituciones. Así es. Sí, entonces igualmente, o sea, nosotros como red de investigadores
también reconocemos el apoyo que dan a este tipo de publicaciones. Muchísimas gracias. Doctora, le agradezco mucho que nos haya venido a acompañar, que haya venido a compartir con nosotros el trabajo que está realizando y que no sea la última vez que nos venga a visitar. No. Mientras haya vida, aquí estaremos. Claro que sí. Le agradezco mucho, doctora. Fue un placer tenerla muy con amables, nosotros. Gracias. Por esta ocasión es todo. Agradecemos el placer de su atención. Nos despedimos de ustedes y los invitamos para que nos acompañen la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Mi nombre es Nubia Isabel Rivas Ayala. Hasta la próxima.